El miércoles, en la madrugada, un derrumbe en la Costa Verde volvió a encender las alarmas respecto a lo vulnerable que podrían ser algunas construcciones al borde del acantilado. Diversos estudios geológicos advierten la fragilidad del suelo en determinadas zonas que van más allá del desprendimiento de piedras. Estamos hablando de lo que deberían ser medidas de prevención de posibles desmoronamientos ante un sismo de, por supuesto, extremos certificados o extremas números, que podría hasta ser una catástrofe. Brian Matías y Eduardo Cobos con el reportaje. Ocurrió en plena madrugada del jueves. El deslizamiento de rocas en la Costa Verde en Magdalena pudo provocar una verdadera tragedia. La cantidad de piedras y polvo que cayó tranquilamente pudo sepultar a unos cuantos vehículos. En ese momento, afortunadamente, ni un solo auto o camioneta transitaba por el sector. Se estima que hay más de 3 millones de toneladas adicionales a lo que ya existía. Podría ser un problema, pero más aún si ocurre un sismo que es posible que ocurra. Si bien no se registraron heridos ni víctimas mortales, el derrumbe ha generado preocupación por eventuales deslizamientos de grandes proporciones que se puedan dar a lo largo de todo el acantilado. Este es un peligro que debemos ser conscientes que existe. Los derrumbes forman parte de uno de los peligros asociados en los taludes. El temor es completamente justificable. Esta noche en Panorama, las principales razones por las que gran parte de la Costa Verde, según expertos, estaría en un potencial peligro de ceder. Es evidente que acá no se han respetado los retiros. Y esto es preocupante, obviamente, porque todo suma un problema, al mayor riesgo de vulnerabilidad en cuanto a que estos derrumbes puedan darse de manera más recurrente, ¿no? A lo largo de la Costa Verde se han levantado cerca de 100 edificaciones, pese a que el estudio de seguridad física del INGEMET señala que no se deben levantar estructuras a por lo menos 100 metros de distancia del acantilado. Sin embargo, este es un claro ejemplo de irresponsabilidad, pues no solo se pone en riesgo a las personas que viven en inmuebles como estos, sino también a aquellos que transitan por la Costa Verde. A solo 5 metros del lugar en donde se dio el deslizamiento, hay una fila de inmuebles que están literalmente construidos al borde del precipicio. Los estragos en la zona afectada son los que generan más preocupación. Rajaduras evidencian que la superficie no es estable y que poco a poco va perdiendo terreno. En ese sentido, pareciera que solo es cuestión de tiempo para que la base de estas construcciones comience a rajarse, a debilitarse y con ello a perder estabilidad, lo que implicaría una potencial caída de todas estas viviendas. Basta con ver estas imágenes aéreas para que uno se percate del peligro latente en el que se encuentran estas edificaciones, que no solo se ubican en Magdalena, sino también a lo largo de toda la Costa Verde, que comprende los distritos de San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Que está mal, ¿no? Porque un sismo, lo primero que se va a venir abajo, ¿no? La tierra se mueve, lo primero que se va, ¿no? Se va al suelo, ¿no? Un poco imprudentes en principio, y que se exponen tanto a los que están habitando y a los demás que transitan por acá. Es un peligro también. Que caiga, de que sea eso. De que se caigan, bueno, también los mismos que habitan acá o las personas, los transeúntes que pasan por acá también.
algún inmobiliario que ha invadido algunos puntos del acantilado habría terminado por debilitar la superficie, convirtiéndolo en un espacio vulnerable. Se estima que hay más de 3 millones de toneladas adicionales a lo que ya existía. Entonces, ese peso excesivo podría ser un problema, pero más aún si ocurre un sismo importante que estamos esperando, bueno, que es posible que ocurra. Las consecuencias de este excesivo peso podrían ser incluso peores de las que uno imagina. Una verdadera catástrofe podría ocurrir en la capital. Como si se cortara el terreno a unos 30, 60 metros al borde del acantilado y ese terreno cortado va a deslizarse hacia la costa. Pero este peso en general podría perjudicar también a las edificaciones que no necesariamente están al borde del acantilado, sino que están construidas a pocos metros. Efectivamente, más ahí, dentro de los 100 metros del borde... ¿Están en peligro también? Siempre hay un riesgo. En otras palabras, ante un sismo de gran magnitud, no solo se vendrían abajo los inmuebles ubicados al borde del acantilado, sino también los que se encuentran a por lo menos 100 metros de distancia. La figura es clara. La caída de toda esta hilera de inmuebles provocaría que la superficie se debilite y se vengan abajo cientos y cientos de construcciones. Esto no es nuevo. Los derrumbes, las caídas de rocas y deslizamiento de tierra son eventos que las autoridades han considerado posibles. Por ello y por el lamentable accidente del 2014 que dejó a un niño en estado de coma luego que le cayera una piedra en la cabeza mientras viajaba en un auto por la Costa Verde, se decidió colocar a lo largo de los 18 kilómetros del acantilado mantas de geomalla para evitar posibles accidentes. Sin embargo, ha quedado más que claro que las geomallas no son capaces de resistir deslizamientos como el del jueves, ni contener con total efectividad las rocas que terminan cayendo del precipicio. Vamos a tratar de bajar con cuidado para mostrarles que hay varias rocas sueltas que no tienen la protección de la malla y son estas rocas las que caen a la vía y pese a que no son muy grandes, por la velocidad a la que caen, generan accidentes, incluso pueden destrozar parabrisas de los vehículos, como ya se ha visto en varias oportunidades. Además de que no reciben un cuidado adecuado ni tampoco frecuente, en los últimos 8 meses no se ha realizado ningún mantenimiento, lo cual se ve reflejado en el estado de las mallas, algunas con huecos, otras descosidas y en su mayoría gastadas, situación que se repite a lo largo de todo el acantilado. En este punto hemos encontrado 3 de las principales problemáticas que tiene la Costa Verde. Primero, las edificaciones mal ubicadas. El caso de este edificio de más de 7 niveles que ha sido construido literalmente al borde del acantilado. Segundo, el desmonte y la cantidad de basura que arrojan las personas. Se ve en la parte de abajo, incluso sillas, hasta un colchón está en el acantilado de la Costa Verde. Y tercero, la falta de mantenimiento por parte de las autoridades, la irresponsabilidad de las autoridades que no han hecho un correcto mantenimiento y que genera que las geomallas tengan huecos por donde finalmente se deslizan las piedras que terminan en la vía de la Costa Verde. Los mencionados no son los únicos factores que han provocado accidentes de este tipo. Lo que preocupa también bastante es que no hay ninguna medida de mitigación en cuanto a evitar que la humedad penetre en esta zona. ¿Y cuál podría ser una de esas medidas de mitigación que señala en este punto? En primer lugar, hay que dejar de regar, es importante. No, hay que tratar de aislar un poco la humedad. Hay que rápidamente hacer una limpieza. En esta ocasión,
No se vino abajo ningún inmueble, tampoco hubo víctimas, pero como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras y no hay que ser un experto para presumir que estas edificaciones que están al borde del acantilado son un peligro latente en la Costa Verde. Y estas medidas, estas restricciones, por supuesto, no son de estos tiempos, sino ya vienen de hace muchísimos años. Tanto así que según un estudio de suelos del año 1960, que era de la Universidad Nacional de Ingeniería, planteaba que todas las edificaciones tenían que estar de un promedio de a 100 a 200 metros del acantilado, precisamente para evitar que ese sobrepeso pueda terminar haciendo que este ceda, y además no hay que olvidar que siempre estaremos expuestos a terremotos. No hay que olvidar eso, y ojalá estos no sean, por supuesto, sumamente fuertes. Nos vamos a una brevísima pausa en el